Hola niños, muy buen inicio de semana, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema del polígono de frecuencias, pero aprovechando que tenemos que ver este tema del polígono de frecuencias, vamos a realizar niños una de las tablas que tenían ustedes en la página 205 que les dejé el día viernes, ya que vi que tuvieron un poco de dificultad para realizarla. Entonces voy a explicar paso a paso nuevamente cómo realizar la tabla de frecuencias. Por favor, sigan los pasos, niños, ya que cuando nosotros trabajamos estadística, todas las tablas de frecuencias se van a realizar de la misma manera. Lo único que cambian son los valores que me están dando a mí al principio de la investigación, ¿sí? Que son estos valores que a mí me dan. Pero de ahí todo el procedimiento es exactamente el mismo siempre, ¿sí? Entonces, por favor, tenemos que seguir paso a paso, eh, a detalle, como les menciono, los pasos para poder construir nuestra tabla de frecuencias correctamente, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo o en ese ejercicio que nos daban, dice, para pertenecer al coro de la ciudad se convocó a 40 cantantes. Sus edades en años son, y nos dan las edades de los 40 cantantes, ¿sí? Solo eso tenían ustedes, de ahí no les daban nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, niños, cuando nosotros nos dan un conjunto de datos y nos piden que construyamos la tabla de frecuencias, ¿sí? Recuerden que yo les dije que en este caso para construir esta tabla de frecuencias, que es la tabla de frecuencias con límites, con intervalos, que es la que estamos viendo ahorita, lo que tenemos que hacer primero que nada, es dibujar nuestra tabla de esta forma, siempre de esta forma, así como la ven ustedes aquí, así la van a dibujar con estas 7 columnas. Tenemos la primera columna que se llama LI-LS, la segunda que es el XY o las variables, la tercera que es la NI o las frecuencias, la cuarta que es Shini, la quinta es el porcentaje, la sexta va a ser la frecuencia acumulada y la séptima va a ser la frecuencia relativa, ¿sí? Ese es el primer paso. Cuando yo les diga construyan una tabla de frecuencias con intervalos, ¿sí? Recuerden que les di dos tablas de frecuencias. Hace unos días les di la que era fácil, que tenía solo como 4 columnas, 4 o 5 columnas. Esa tabla era tabla de frecuencias sin intervalos, para que sepan la diferencia. Y cuando yo les diga realicen una tabla de frecuencias con intervalos, es como la que nosotros vamos a hacer en este momento, ¿sí? Entonces, si yo les pido tabla de frecuencias con intervalos, que es lo que estamos viendo ahorita, van a realizar esta tabla, exactamente así, con estas 7 columnas. Pero todavía no la dibujen, ¿por qué? Porque primero, antes de dibujar nuestra tabla, tenemos que calcular cuántas filas va a llevar nuestra tabla, ¿sí? Y para calcular cuántas filas lleva nuestra tabla, lo primero que tenemos que seguir es este procedimiento que yo les dejé aquí el día jueves, ¿sí? En el video del día jueves, donde les explicaba cómo encontrar los intervalos, ¿sí? Porque en nuestra tabla estadística con intervalos no nos los van a dar, sino que nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, a nosotros en el libro, como les digo, solo nos dieron esto, ¿sí? Entonces lo primero que ustedes hacían era copiar esto en su cuaderno y escribir esto. Número de intervalos va a ser igual a la raíz cuadrada del total, ¿sí? La raíz cuadrada del total, pongan ustedes ahí para que no se les olvide la fórmula. ¿Cómo sacar intervalo? Raíz cuadrada del total de datos del conjunto, ¿sí? Raíz cuadrada del total de datos del conjunto. Es el número de intervalos, es lo primero que vamos a sacar. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada del total de datos del conjunto? Pues ustedes ya se los dieron aquí. ¿Cuántos datos hay en total en el conjunto? Aquí se los están diciendo. Miren, hay 40 cantantes. O sea que vamos a tener 40 datos distintos. Pero si a ustedes no les dan los datos, para encontrar el total de datos solo tienen que contar cuántos datos diferentes les dieron. Entonces cuentan ustedes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Tengo cabal 40 datos, ¿sí? Entonces el total de datos, niños, solo va a ser contar todos los datos que les hayan dado al principio.
del conjunto de datos. Entonces en este caso vamos a sacarle la raíz cuadrada a 40, que es el total de datos. Yo les mencioné el jueves que como 40 o la mayoría de veces el total de datos que nos dan no son números que tengan raíz cuadrada exacta. Entonces, como no les vamos a poder sacar raíz cuadrada exacta, yo les dije que les daba permiso de usar la calculadora únicamente, única y exclusivamente para sacar esa raíz cuadrada, para lo único que los dejo sacarla, ¿sí? Pero como las calculadoras normales no tienen raíz cuadrada, ustedes pueden descargar una calculadora científica, ¿sí? Para su celular, ¿sí? Descarguen cualquier, solo escriban en Google Play calculadora científica y les van a salir un montón de calculadoras científicas para que ustedes puedan sacarle raíz cuadrada a este número 40, ¿sí? Una vez que ustedes hayan descargado su calculadora y le saquen raíz cuadrada al número 40, o si tienen una calculadora científica en su casa, pues mucho mejor, porque es más rápida que con una aplicación de celular, ¿verdad? Entonces, le sacamos la raíz cuadrada al número que representa el total de datos. Ya les digo, el total de datos de mi conjunto va a ser todos estos datos que me den a mí al principio. Y a mí me dieron 40 datos en este problema, entonces le vamos a sacar raíz cuadrada a 40 y eso me va a dar un total de 6.32. ¿Sí? 6.32 es la raíz cuadrada de 40. Ya yo la hice en mi calculadora, ¿sí? Ahora que ya tenemos la raíz cuadrada de 40, que es 6.32, yo les dije que no pueden dejar en decimal el número de intervalos, ¿sí? Siempre se va a aproximar a la unidad más pequeña. En este caso 6.32, las unidades más cercanas son 6 y 7. Ustedes lo aproximan a la unidad más pequeña, que sería 6, ¿sí? 6.32 lo aproximamos a 6, ¿sí? Siempre a la unidad, siempre se aproxima a la unidad más pequeña, ¿sí? Aunque fuera 6.99, ustedes lo aproximan a 6, no a 7. ¿Estamos? Siempre se aproxima a la unidad más pequeña. Entonces ya tenemos el 6. Ese guárdenlo ahí porque ahorita nos va a servir. Después de haber sacado el número de intervalos, ahora tenemos que sacar el tamaño de los intervalos, ¿sí? Y les dije que para sacar el tamaño de los intervalos voy a necesitar esta fórmula, que es el dato mayor menos el dato menor que me están dando dividido el número de intervalos. Entonces, vamos a tomar aquí, vamos a sustituir en la fórmula. El dato más grande que ustedes encuentren, en este caso como son edades, ustedes tienen que buscar cuál es la edad más grande que ustedes encuentran en estos datos que les dieron de edades. La edad más grande que yo encuentro es 42, ¿sí? Entonces mi dato mayor es 42. Y al dato mayor dice la fórmula que le van a restar ustedes el dato menor. ¿Cuál es el dato menor, niños? Entonces buscamos aquí. Dato menor, menor, el más pequeñito, la edad más pequeña. Pues yo después de buscar tantas edades, veo que la edad más pequeña es 13. Entonces vamos a restar 42, que es el dato más grande, menos 13, que es el dato más pequeño. Y todo eso dividido el número de intervalos, que fue lo que ustedes sacaron de primero. El número de intervalos nos quedó 6. Entonces esto vamos a hacer la resta y después vamos a dividir dentro de 6, ¿sí? Por lo tanto, el tamaño de los intervalos, ¿cuál sería? 42 menos 13, se los puse en paréntesis para que sepan que primero va la resta y después la división. Entonces 42 menos 13, eso les va a quedar 29. La resta les queda 29. Y 29 dividido 6 nos va a dar... Permita. 29 dividido 6 nos va a dar 4.83. ¿Sí? Entonces ya se dieron cuenta. Antes de empezar a trabajar su tabla, ustedes tienen que sacar estos dos datos, ¿sí? Lo que es el número de intervalos, que ya les expliqué cómo, y el tamaño de intervalos, que también ya les expliqué cómo. Ahora, con el tamaño de intervalos es al revés que con el número de intervalos. En el número de intervalos ustedes siempre aproximan a la unidad más pequeña. En cambio, en el tamaño de los intervalos siempre aproximan a la unidad más grande, ¿sí? 4.83 está entre 4 y 5. Entonces ustedes lo aproximan a la unidad más grande, que sería 5, ¿sí? Entonces ya tenemos, mi número de intervalos es 6
y el tamaño de mis intervalos es 5. ¿Sí? Muy bien. El número de intervalos me indica cuántas filas tiene que llevar mi tabla. Entonces ahora sí ya pueden dibujar la tabla porque me está indicando que el número de intervalos es 6. Quiere decir que mi tabla tiene que llevar 6 filas para datos. Aparte de la fila que ustedes ya saben que se coloca para poner el nombre de las columnas y la fila que se deja para colocar los resultados. Es decir que si mi número de intervalos es 6, mi tabla estadística tiene que llevar 8 filas. ¿Sí? Para poder colocar en la primera los nombres de las columnas y en la última los resultados y que me queden las 6 filas que necesito para colocar los 6 intervalos que me está diciendo aquí mi dato. ¿Sí? Ahora, ya que dice que tenemos que tener 6 intervalos, que son los que vamos a poner aquí en límite inferior y límite superior, ¿sí? Ya tenemos los 6 espacios listos para escribir los 6 intervalos que dice aquí. ¿Por qué 6? Porque aquí dice, ¿ven? 6 intervalos tiene que llevar mi tabla. Ahora dice el tamaño de los intervalos es de 5, ¿sí? O sea que vamos a hacer grupos de 5. Grupos de 5 en 5. Los intervalos van a ir de 5 en 5. Entonces, niños, para crear los intervalos, ustedes van a empezar escribiendo la edad más pequeña. ¿Cuál era la edad más pequeña que ustedes encontraron? Era 13, ¿sí? 13. Y van a contar. Bueno, como el tamaño de los intervalos es 5, quiere decir que yo tengo que agrupar las edades de 5 en 5. Entonces, en la primera fila yo voy a poner todas las edades que vayan de 13, o sea, todos los estudiantes o todos los cantantes que tengan 13 y cuentan incluir 5 edades en ese intervalo. Entonces empezamos por 13 porque es la edad más pequeña. Siempre empezamos por el dato más pequeño a escribir los intervalos, ¿sí? Entonces mi intervalo número 1, que es el de hasta arriba, empezaría con la edad más pequeña que tenemos, que es 13. Y ahora para que sea un grupo de 5 edades tenemos que contar. Bueno, en este grupo yo voy a incluir los de 13, los de 14, los de 15, los de 16 y los de 17. ¿Por qué hasta los de 17? Porque recuérdense que los intervalos tienen que ser de 5, ¿sí? Tienen que ser grupos de 5. Entonces, si yo coloco aquí, voy a incluir a los de 13 hasta los de 17, ¿sí? Estoy diciendo ahí que estoy incluyendo a 5 edades distintas. Estoy incluyendo a los de 13, 14, 15, 16 y 17. 5 edades diferentes. ¿Estamos? Entonces yo coloco aquí el valor de donde va a empezar mi intervalo y donde va a terminar, ¿sí? Mi intervalo empieza en 13 y termina en 17, pero dice de 13 a 17, o sea que voy a incluir los de 13, los de 17 y todos los que estén en medio de 13 y 17, ¿sí? Para escribir mi segundo intervalo, escribo el número que sigue después de 17. ¿Qué número sigue después de 17? 18. Y contamos otra vez 5 edades que vamos a incluir aquí en este intervalo. Entonces en el segundo intervalo vamos a incluir a los de 18 años, a los de 19, a los de 20, a los de 21 y a los de 22. ¿Sí? Entonces escribimos solo el número por el que empiezo y por el que termino el grupo. ¿Sí? En este grupo incluyo a los que vienen desde 18 hasta 22 años. ¿Sí? En mi tercer intervalo empiezo por la siguiente edad, que sería 23. O sea, lo que sigue después de 22 es 23. ¿Sí? Y vamos a contar otra vez grupos de 5 niños. Entonces decimos, bueno, en el tercer intervalo voy a incluir a los de 23 años, de 24, de 25, de 26 y de 27. Recuerden que ustedes tienen que contar 5 edades. Tienen que incluir 5 edades en cada intervalo. En el siguiente intervalo, ¿qué sigue después de 27? Sigue 28. En el siguiente intervalo voy a incluir otras 5 edades, que van a empezar desde 28, 29, 30, 31 a 32 años. Si ya tengo las 5 edades que necesito en este intervalo. Luego, después de 32 viene 33. Volvemos a contar 5. 33, 34, 35, 36, 37. Hasta los de 37 en este penúltimo intervalo. Y en el último intervalo que sigue después de 37 sigue 38. ¿Sí? Y tenemos que hacer grupo de 5, entonces serían los de 38, los de 39, 40, 41 y 42 años. ¿Sí?
y ahí tenemos ya nuestros intervalos formados. ¿Por qué hacemos intervalos, niños? Es lo que yo les decía, porque tenemos diferentes edades, tenemos un montón. Y si nosotros hiciéramos una fila por cada edad distinta, nos saldrían como unas 30 filas en esta tabla. Y no queremos nosotros eso. Por eso es que nosotros hacemos los intervalos. Para saber de qué tamaño van los intervalos, ya les expliqué cómo hacerlo. Y ya les expliqué cómo saber cuántos intervalos diferentes vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces recuerden, el número de intervalos me dice cuántas filas lleva mi tabla. Y el tamaño de los intervalos me indica de qué tamaño son los grupos de datos. ¿Sí? Y como aquí mi grupo de datos tienen que ser de 5 en 5, entonces incluyo de 5 en 5 las edades. ¿Sí? Desde la edad más pequeña empiezo siempre, o el dato más pequeño, que en este caso era 13, y ahí en adelante, ¿verdad? Miren, aquí llegué hasta el intervalo donde está justamente el 42, que era el dato más grande, aunque no siempre nos va a quedar así, porque a veces se puede pasar un poquito del dato más grande, pero eso no importa. Con que hagamos los grupos del tamaño que nos está pidiendo, y aquí nos pidió de 5 en 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cabal incluimos 5 edades en cada grupo, ¿sí? En el grupo número 1 incluimos los de 13, 14, 15, 16, 17. En el grupo número 2 de 18, 19, 20, 21 y 22, y así sucesivamente. Y todos los grupos nos quedaron de 5 edades en 5 edades, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esto, que es lo más difícil, se podría decir, tenemos que sacar ahora el XY. Para sacar el XY solo tienen que sumar el LI más el LS y dividirlo dentro de 2. Entonces aquí sería 13 más 17, 30. Dividido 2 sería 15. 18 más 22, 40. Dividido 2, 20. 23 más 27, 50. Dividido 2, 25. 28 más 32, 60. Dividido 2, 30. 33 más 37 es igual a 70, dividido 2, 35. Y 38 más 42 es igual a 80, dividido 2, 40. ¿Sí? Muy fácil sacar el XY. Solo se suman los dos límites y se dividen dentro de 2. Luego los NIs, pues ya sabemos cómo sacarlos. Hay que contar cuántas veces se repite cada una de las edades que nos están dando aquí. En este caso, como la primera fila incluye lo que son las edades de 13 a 17, entonces tenemos que contar todos los números que estén entre 13 y 17 que encontremos en nuestro grupo de datos. Entonces contamos. Aquí hay un 17. Aquí hay un 14. 14 está entre 13 y 17, entonces también va incluido aquí. Ya llevamos 2 en este grupo, ¿verdad? Ahorita estamos buscando el primer grupo, que son todos los jóvenes que encontremos que tengan 13, 14, 15, 16 o 17 años. Entonces ya llevamos 2 jóvenes. Aquí hay otros 3 y ya llevamos 5. Aquí hay uno de 13, ya llevamos 6. Aquí hay un 15. 15 está entre 13 y 17, sí. Entonces ya llevamos 7. Aquí hay otro 15, ya llevamos 8. Y aquí hay otro 17, ya llevamos 9. ¿Sí? Entonces tenemos que hay 9 cantantes que tienen entre 13 y 17 años. ¿Sí? Tenemos 9 cantantes que tienen entre 13 y 17. Ahora busquemos los cantantes que tienen entre 18 y 22 años. Entonces buscamos aquí entre 18 y 22. Aquí hay un 22. Entonces ya llevamos 1. Aquí hay un 20. 20 está entre 18 y 22, sí. Entonces llevamos 2. Aquí 19. Llevamos 3. 4 y 5. 6. Tienen 18, ¿verdad? 6. 21. Aquí van 7. Aquí hay otro 22. Van 8. Entonces encontramos 8 cantantes que tienen entre 18 y 22 años. Ahora vamos a buscar los cantantes que tienen entre 23 y 27 años. 23 y 27 años, entre esas dos edades. 24 está incluido entre 23 y 27. Entonces llevamos 1, 2, 2. Aquí llevamos 3. Aquí 4. Perdón, aquí ya me había equivocado.
Ahí está, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces encontramos que hay 9 cantantes que están entre los 23 y los 27 años, ¿sí? 9 cantantes que están entre los 23 y 27 años. Ahora contamos cuántos cantantes hay entre los 28 y 32 años. 28 y 32 ahora. Entonces aquí hay uno de 31. 31 está entre 28 y 32. Aquí hay uno de 28, llevamos 2. Aquí hay otro de 32, llevamos 3. Otro de 32, 4. Otro de 32, 5. Uno de 29, 6. Y tenemos 6 cantantes entre 28 y 32 años. Ahora contemos los que tenemos entre 33 y 37 años. 33 y 37. Aquí tenemos 2. Aquí hay otro de 33. Van 3, 4, 5, 6, 6 y 7. 7 cantantes que están entre esas edades. Y por último, contamos los cantantes que tengan entre 38 y 42 años. Hay uno de 42 y solamente uno de 42. Es el único, ¿verdad? Ahí está. Ahí estamos. Entonces solo colocamos aquí que solo tenemos un cantante de 42 años. O de que está entre la edad de 38 y 42. ¿Sí? Ahora que ya encontramos las frecuencias, sumamos todas las frecuencias para sacar n, como siempre. Si sumamos 9 más 8 más 9 más 6 más 7, eso me va a dar un total de 40. Acuérdense que n es muy importante obtenerla. ¿Sí? Es la población total, el total de datos. Luego, para sacar Shini, les dije que tenemos que multiplicar xi por ni. Entonces aquí sería 15 por 9, sería en la primera, 135. ¿Sí? En la segunda sería 20 por 8. 20 por 8 sería 160. ¿Sí? 160. En la siguiente sería 25 por 9, 225. En la siguiente sería 30 por 6, que es 180. En la siguiente sería 35 por 7, que es 245. Y en la última sería 40 por 1, que me daría 40. Recuérdense que tenemos que sumar todos los shinis para sacar aquí abajo la sumatoria de shini, ¿verdad? Entonces sumamos 135 más 160 más 225 más 180 más 245 más 40, que me daría un total de 985. ¿Sí? Esa es la sumatoria de toda esta columna llamada Shin. Ahora, para sacar el porcentaje, les dije que antes de sacar el porcentaje se saca la frecuencia relativa. Y recuérdense que para sacar la frecuencia relativa se divide la frecuencia de esa fila dentro de la población. Entonces aquí tendríamos que ir dividiendo cada una de estas frecuencias dentro de la población para poder sacar nuestra frecuencia relativa. Entonces la primera frecuencia es 9. 9 dividido 40 me va a dar el valor de mi primera frecuencia relativa. 9 dividido 40 sería 0.225. ¿Sí? La siguiente frecuencia relativa sería esta, que es la segunda frecuencia, dividido la población. 8 dividido 40 me va a dar 0.20, 0.2. La tercera sería 9 dividido 40 otra vez. Entonces vuelvo a copiar el resultado de aquí, porque ya sabemos que 9 dividido 40 me da 0.225. ¿Sí? La siguiente sería 6 dividido 40. 6 dividido 40 me daría 0.15. Luego, la siguiente sería 7 dividido 40, que es 0.175.
Y recuérdense que la última frecuencia relativa la van a sacar dependiendo de cuánto les haga falta para sumar el 1. Porque la frecuencia relativa siempre les tiene que dar, sumando todas, les tiene que dar 1. Entonces sumen lo que ya llevan y lo que les haga falta para llegar a 1 es lo que va en la última frecuencia relativa. Entonces aquí vamos a sumar 0.225 más 0.2 más 0.225 más 0.15 más 0.175. Me da 0.975. Quiere decir que para llegar al 1 me hace falta un 0.025. ¿Sí? Si yo le sumo ahorita 0.025, me da 1 cada. ¿Sí? Entonces esta es la frecuencia relativa de esta fila. Ahora para sacar el porcentaje solo tienen que multiplicar las frecuencias relativas por 100. ¿Sí? Por 100. Entonces en la primera 0.225 por 100 les da 22.5. 0.2 por 100 les da 20. Aquí 22.5 también. En esta les da 15. En esta les da 17.5. Y en esta les va a dar 2.5. ¿Sí? Tienen que multiplicar las frecuencias relativas por 100, como les digo. Y aquí tenemos ya los resultados. Y al sumar todos los porcentajes también me tiene que dar siempre 100. Y por último ahora sacamos la frecuencia acumulada. Para sacar la frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es ir sumando las frecuencias una por una. Recuerden que las frecuencias son las NIs, ¿sí? Entonces aquí, la primera frecuencia que tenemos es 9. Entonces la primera frecuencia siempre se copia en la frecuencia acumulada. Después se van sumando una por una. 9 más la siguiente que es 8 me da 17. 17 más la siguiente que es 9 me da 26. 26 más la siguiente que es 6 me da 32. 32 más la siguiente que es 7 me da 39. Y 39 más 1 que es la siguiente frecuencia me da 40. ¿Sí? Recuérdense que la última frecuencia acumulada siempre me tiene que dar lo mismo que el total de la población que nosotros tengamos. Y ya por último, ya que tenemos el total de la población, pues aquí ya solo vamos a sacar la media, la mediana y la moda. ¿Sí? La media, que recuérdense que la media ya les di una fórmula para sacarla. Para sacar la media es la sumatoria de Shinny dividido n. ¿Sí? Que en este caso sería 985, que es la sumatoria de Shinny, dividido n, que es 40. Entonces aquí 985 dividido 40 nos va a dar 24.02. Ya tenemos la media. Ahora sacamos la mediana. Para sacar la mediana, recuérdense que tenemos que ver si la cantidad de filas son pares o impares. Si tenemos cantidad de filas pares, tenemos dos medianas. Y si tenemos cantidad de filas impares, solo vamos a tener una mediana. Siempre la mediana es el XY o los XY de en medio. En este caso, como tenemos 6 filas, tenemos 2 XY que quedan en medio. Entonces la mediana sería 25 y 30, porque son los 2 XY que están en medio. ¿Se dan cuenta? 25 y 30 son los 2 XY que están justamente a la mitad. Entonces colocamos aquí, las medianas son 25 y 30. Pero recuérdense que no se debe quedar así. 25 y 30 tenemos que sumarlos y dividirlos dentro de 2 para sacar una mediana nada más. Porque solo tenemos que tener una mediana. Entonces 25 más 30 me da 55 y dividido 2 me va a dar 27.5. Quiere decir que mi mediana en este problema es 27.5. ¿Sí? Y por último, ya que sacamos la mediana, sacamos la moda. La moda es el XY que más NI tenga. ¿Sí? ¿Cuál es el XY que más NI tiene? En este caso, niños. Los XY que más NI tienen, ¿cuáles son? Aquí hay dos, miren, está el 15 y el 25. O sea que las modas son 15 y 25. La moda sí no se hace como la media, que se suman las dos y se saca un promedio entre ellas. No, las modas sí se dejan por aparte. Entonces en este caso las modas son 15 y 25. ¿Por qué? Porque son los XY que tienen mayor NI. Entonces la moda aquí es 15 porque tiene 9 de NI y también 25 porque tiene 9 de NI. Están empatadas. Son los XY que más frecuencia tienen. Entonces aquí ya sacamos las medidas de tendencia central. ¿Sí?
¿sí? Entonces, niños, así es como ustedes tienen que realizar su tabla de frecuencias con intervalos, ¿sí? Así es como se realiza la tabla de frecuencias con intervalos. El tema del polígono de frecuencias mejor lo vamos a dejar para mañana porque no quiero sobrecargarlo, ¿sí? Yo se los iba a dar de una vez hoy con esta tabla, pero creo que si no se me van a sobrecargar. Entonces yo prefiero que aprendan a hacer bien la tabla y mejor yo mañana les doy el tema del polígono de frecuencias, de cómo sacar un polígono de frecuencias con esta misma tabla. Igualmente el polígono de frecuencias es muy fácil, niños, es una gráfica lineal únicamente la que se hace con los datos de nuestra tabla. Pero entonces yo hoy prefiero que ustedes vean bien cómo se hace la tabla estadística y que se la aprendan bien, se aprendan bien cada uno de los pasos y prefiero entonces mejor ver el tema del polígono de frecuencia hasta mañana, ¿sí? Pero por favor vean el video completo, porque me he dado cuenta que hay niños que no están viendo los videos completos y por ese motivo es que después no saben cómo realizar los ejercicios, ¿sí? Así que por favor veamos el video completo y vamos a dejar el tema del polígono de frecuencias mejor para mañana para que hoy practiquen ustedes. Les voy a dejar un ejercicio de este tema de la tabla de frecuencias con intervalos, ¿sí? Así que los veo luego.